El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Tablas y Tableros. Un programa de la licenciatura en Artes Escénicas dedicado a la divulgación de los procesos pedagógicos, investigativos y creativos de nuestra licenciatura. Compañera Eloísa, aquí le tienen un mensaje. Buenas. 1, 2, 3. ¡Te esperamos el próximo jueves! Te esperamos el próximo jueves, le dicen unas chicas a Eloísa. Y con esto les doy la bienvenida hoy a Tablas y Tableros, el programa de la licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional. Soy Alejandro Jaramillo Hoyos. Les recuerdo que nos pueden escuchar a través de radio.upn.edu.co los martes a las 5 p.m. y los viernes a las 11 a.m. y en las plataformas iVoox y YouTube Podcast. Hoy les quiero compartir una conversación justamente con alguien llamada Eloísa. Esa conversación viene de un encuentro entre ella, unas chicas y yo. Eloísa Zapata Esquivel. Sigan con esta emisión y les vamos contando quién es ella. Presencias. Pensamiento, palabra y obra de quienes han contribuido en el crecimiento de las artes. Primero que todo quiero saludarle a Eloísa, agradecerle participar en esta charla y que nos cuente quién es usted y por qué está en Bogotá en estos momentos. Bueno, pues yo soy Eloísa, tengo 39 años, soy de San Luis Potosí, México, es un bello estado que está al centro norte del país. Y estoy aquí porque decidí soltarlo todo y venirme a estudiar la maestría interdisciplinar en Teatro y Artes Vivas de la Universidad Nacional de Colombia. Ah, así que está usted estudiando una maestría, pues que tiene que ver como con las artes escénicas y todo el campo expandido, contemporáneo, derivado de aquí. Pero, ¿por qué una maestría en eso? O sea, ¿cuál es su formación previa y sus intereses previos? Una maestría en eso porque, pues toda mi formación, yo tengo una especialidad en voz. Primero hice la especialidad como actriz en voz y después para ser maestra de voz en un centro del uso de la voz que está en Ciudad de México. Y ahí cuando yo empecé a indagar en el mundo de la voz, pues me di cuenta que también era una herramienta política, la voz, ¿no? Que no solamente las actrices y los actores, como de pronto lo podemos ver en ciertos espacios de formación teatral, solo se usa para el teatro y para tener buena dicción y proyección, ¿no? Y ahí de pronto, cuando yo descubrí todo el tema vocal, toda esta cuestión de las resonancias, las coincidencias, lo que es decir sí, lo que es decir no, pues empecé a compartir talleres, sobre todo con mujeres, en refugios para mujeres que viven violencia intrafamiliar. Y una de las cosas que también se me quedaron grabadas era que ellas decían que los golpes no dolían tanto como los golpes físicos, sino las palabras, ¿no? Entonces yo ahí empecé a hacer como entramados y todas estas, como unir lo que a mí me estaban enseñando en las clases de voz, en el Centro para el Uso de la Voz. Y después de ahí avanzó mi camino, maestra comunitaria, maestra en centros donde hay mujeres privadas de su libertad, personas con síndrome de Down, muchas clases en ejidos, en ranchos. Y después de 16 años de práctica, pues también yo necesitaba pues hacerle piso y ponerle tierra y ponerle nombre a todas las experiencias, porque de pronto ya era como demasiado y yo siempre de meta al año tenía como estudiar un curso de voz para actualizarme. Entonces, durante esos años yo ahorraba para poderme actualizar en la voz. Pero yo empecé a sentir como esta necesidad de la escuela formal,
porque también muchos de mis talleres, muchos de mis espacios laborales, pues tienen que ver con proyectos pequeños, con asociaciones civiles, donde el teatro se diversifica y se va hacia otros objetivos más allá de la escena. Entonces, pues por eso llegó esta maestría. Es de las 2 a nivel Latinoamérica. En mi país no está esta maestría, no hay este tipo de maestrías. Y es la verdad, a nivel internacional, una maestría que tiene pues mucha resonancia, o sea, es muy nombrada, sobre todo en los espacios donde se estudia mucho el teatro contemporáneo. Pero por eso llegué, por la voz y por todo el tema de la violencia de género, los derechos humanos, los derechos de las mujeres, porque yo a lo que veía a distancia y lo que estoy empezando a estudiar en la maestría es que todas esas inquietudes caben ahí. Eso. Tuvimos un encuentro en la licenciatura de Artes Escénicas con Eloísa Zapata, con un grupo de mujeres que se están formando como maestras, como docentes en artes escénicas, que ya están terminando, están a punto de entregar sus proyectos de grado, en un espacio que se llama Procesos de Creación, que es justamente para apoyar la parte práctica de la investigación, creación de estas 7 mujeres. Y le quiero preguntar, Eloísa, ¿cómo vivió usted este encuentro? Pues para mí llegar a ese espacio fue como un sueño, o sea, de ese tipo de espacios como tan cuidados, no están en mi estado, o sea, donde yo soy, ¿no? O sea, hay una licenciatura en arte dramático, pero creo que aquí justo las materias o los espacios que son provocados para las estudiantes y los estudiantes son distintos. Y a mí el encuentro con esta grupa me pareció un fortalecimiento en este proceso de migración y me pareció que es un espacio donde son muy cuidadas. Digo, bueno, me tocó compartir con usted esta materia, este espacio, pero yo sí creo que ellas están experimentando un momento importante donde pueden hacerse conscientes sobre su postura ante el teatro, ante su presente, ante el teatro, ante su ser maestras, ante su ser creadoras, ante su ser investigadoras. Y eso fue una grata experiencia donde a mí me hizo respirar y saber que otros mundos son posibles, como dirían, ¿no? El corazonar, como dirían los zapatistas. Eso. Dentro de esos mundos posibles, pues aquí teníamos varias visiones, como dijo Eloísa, yo que soy docente de la licenciatura de Artes Escénicas, como quienes están escuchando lo saben, invité a Eloísa para compartir, para resonar, sobre todo porque pues había un asunto allí, era un grupo de 7 mujeres, con preocupaciones muy de mujeres, con historias muy femeninas y con una serie de incomodidades. Entre ellas está el hacer un proyecto de grado, esto ya es una incomodidad, pero unas incomodidades referidas a temas. Al principio, Eloísa nos contaba de pues, las conexiones que hay entre la voz, la política, la libertad, la cuerpa, la vibración, las emociones. Yo quería preguntarle como con qué vibraciones y resonancias se ha quedado usted después de estas sesiones que compartimos con estas chicas. Mi resonancia con ellas tiene que ver con esta coincidencia que es bien lamentable en todos los espacios de mujeres, es que todas hemos atravesado algún tipo de violencia. Uh-huh. Esa es la primera resonancia, y desde ahí pues una puede escuchar distinto, ¿no? Y también desde ahí como docente, como maestra, como en la compartencia, puedo resonar distinto y me interesó mucho sus investigaciones, ¿no? Desde las corporalidades diversas, el sentido también como la diversidad de la salud, de las cuerpas o cuerpos con los cuales nos enfrentamos en los salones de clases, ¿no? Que de pronto nosotras y nosotros como docentes vamos tan rápido porque tenemos que cumplir con un montón de cosas y no ponemos cuidado ante eso. Aunque yo sí creo que es un ciclo que estamos repitiendo en los espacios académicos. O sea, a veces las personas que están frente a grupos
repiten la forma en que los educaron. Yo les comentaba a ellas, ¿no? Que de pronto yo cuando planeo mis sesiones siempre pienso que cómo me hubiera gustado tener una maestra o un maestro en la clase. Y que desde ahí hago mis clases, hago mis planeaciones, comparto. Y me quedé con esa resonancia, ¿no? Y también cómo poder traspasar el tema de la prevención o la visibilización de lo que nuestras cuerpos atraviesan, ya sea en lo emocional, en lo social, a través de un títere, por ejemplo. O sea, cómo hay esta investigación genuina de querer hacerlo y de querer compartirlo, ¿no? Hay una maestra que dice que entre más local es la experiencia, pues resuena más porque es más íntima y así puedes encontrar pues más gente que pueda pues ser empática contigo, ¿no? Con lo que quieres compartir. Pues este ha sido como un primer fragmento de esta conversación con Eloísa Zapata. Como pudieron escuchar, ella es una persona formada en el teatro, formada en la actuación, que se dedica a profundizar en la investigación sobre la voz, pero no es solamente la voz, como la manera de emitir el sonido con nuestro aparato fonatorio, sino esas relaciones tan importantes que ella nos pone con la política, con la emoción. Y ahí yo quiero decirle algo a quienes están escuchándome. Pregúntese usted, ¿cuándo ha dicho no y quería decir sí? ¿O cuándo ha dicho sí, pero quería decir no? ¿Y qué pasó con su voz en ese momento? ¿Y qué le gustaría hacer para reparar esa energía que a veces se pierde cuando nuestra voluntad se ve como coartada, como coaccionada a hacer cosas, a decir cosas que no era lo que justamente queríamos hacer? De eso se trata también la investigación sobre la voz. Es sonoridad, pero es política, es sororidad, dirían las mujeres de nuestra época. Y también la forma como decimos. Mientras digo esto me estoy acordando de una cosa que me pasó ayer en la calle que me dejó bastante impactada. Yo estaba esperando un transporte en un lugar de Bogotá y de pronto una mujer se vino hacia mí hablando con un tono de voz muy alto, muy de regaño, mucha rabia, y decía algo como: claro, para eso son los aparatos que ustedes están utilizando, esos aparatos solamente sirven para negociar. Pienso que se refería a los teléfonos celulares que todo el mundo tiene en la mano, en la calle, todo el tiempo mirando el celular, que para llamar un taxi, que para transferir una plata y tal. Sentí una cosa muy impactante, decía, porque esa como especie de regaño en la calle, inesperado, me hizo sentir por una parte como rabia, por otra como un poco de miedo, como que mi cuerpo recordó emociones seguramente que vienen desde la infancia, que tienen que ver con el regaño, con la voz alta, con esa palabra altisonante que deja como una sensación de frialdad. Luego me reí, pues ya cuando me subí a mi taxi, me reí porque seguramente no era conmigo, quién sabe con quién venía peleando esta persona. y bueno, pero eso tiene que ver con la voz, porque la voz no es solamente la voz que emitimos, son las voces que recibimos. Y allí Eloísa nos cuenta de esta experiencia con las estudiantes de la licenciatura en artes escénicas que compartimos, cómo había una constante y era que había voces que acallaban sus propias voces. Y esas voces no es solamente, si bien estas mujeres trabajan desde una perspectiva muy de mujeres, muy atravesadas por el género, no son solo historias de voces masculinas que acallan voces femeninas. Había en las experiencias que comparten las compañeras, a quienes saludaré más adelante en este programa, pero voy saludando porque cada una sabe de qué estamos hablando, si es que están oyendo hoy Tablas y Tableros. Voces que se imponen y silencios que después pesan, silencios que se vuelven incómodos. Y también hablaba Eloísa de las incomodidades, o hablaba yo con ella de las incomodidades
Y recuerdo que con este grupo de un espacio académico en la licenciatura de Artes Escénicas que coloquialmente llamamos el énfasis de creación, pero que se llama procesos de creación, y es el apoyo a la terminación de la parte creativa de los proyectos de grado, de algunos proyectos de grado, pues que escogen este énfasis, esta línea. Veíamos cómo también había muchas incomodidades, partíamos de la incomodidad. En un primer momento, en este semestre, en el segundo semestre del año 2025, partíamos de pensar en las incomodidades, muy de la mano de una teórica de la educación en artes, teórica y práctica, que se llama María Acaso, a quien seguramente me han oído citar en otras emisiones de Tablas y Tableros. Y al partir de las incomodidades, por ejemplo, recuerdo las incomodidades de las que a veces partía o ha partido María Acaso en sus conferencias y en sus textos. Por ejemplo, cuando se dice artista y la representación de artista es la cara de un hombre blanco, bigotudo, heterosexual, europeo. Y no se considera, digamos, para la representación que artista son muchas formas de personas, no solamente este señor de bigotes grandes. Y bueno, con este grupo exploramos esas incomodidades referidas a sus proyectos. Había temas como rupturas de pareja, pero también situaciones de exclusión y discriminación por algunas particularidades físicas que no son tomadas en cuenta en la relación pedagógica. Y bueno, así fuimos tejiendo desde la incomodidad cómo crearnos un espacio seguro, cómodo y cuidadoso. Y fue difícil, pero logramos muchas cosas. Y tuvimos la suerte de poder invitar a la maestra Eloísa, quien también nos compartió en esa compartencia, como dice ella, nos compartió algo que me suena muy bonito y que ella en la conversa citó como un dicho del movimiento zapatista, el corazonar. Y por eso esta emisión de Tablas y Tableros se llama La Voz del Corazonar, con Eloísa Zapata Esquivel. Entonces dentro de esos corazonares y esos compartires, esas compartencias emocionales, llegamos realmente no solamente a apoyar el desarrollo de unos proyectos de grado, sino a construir unos lazos fuertes en donde también podíamos expresar no solo la incomodidad, sino a veces también otras emociones, la rabia, la tristeza, algunas frustraciones. Y bueno, ese ha sido como el recorrido muy brevemente contado de esta experiencia en la que nos encontramos esas 7 mujeres, yo y esta otra mujer que ha venido acá de México. Ya oyeron que vino a estudiar una maestría en otra universidad, pero una maestría muy relacionada también, con la que se han tejido algunos lazos fuertes a lo largo de la historia entre la licenciatura de Artes Escénicas y ese programa de maestría de la Universidad Nacional, maestría interdisciplinar en Teatro y Artes Vivas. Entonces, después les voy a seguir contando un poquito más. Falta oír otro fragmento de mi conversa con Eloísa. No se despeguen de Tablas y Tableros. Desde los pueblos y veredas, por los barrios y ciudades, recorriendo la costa, la cordillera y los llanos, llegan las historias y las voces de la región a la Pedagógica Radio, emisora educativa y cultural de la Universidad Pedagógica Nacional. La voz, el cuerpo y la dramaturgia tienen su lugar en Tablas y Tableros. Conéctate todos los martes a las 5 p.m. y los viernes a las 11 a.m. Encuentra todos nuestros contenidos a través de radio.upn.edu.co.
Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. ¿Cuál sería, ya pensando en una experiencia situada como la que estamos describiendo, cuál sería para usted como el lugar contemporáneo de la formación en educación en artes escénicas en nuestros contextos latinoamericanos, y también pensando en que los contextos latinoamericanos son rurales, son femeninos, son racializados, tienen una carga colonial muy fuerte? ¿Por qué hacer pedagogía en artes escénicas en estos contextos? Porque es necesario, porque es importante, porque yo pienso que justo lo que nos pasa mucho en los talleres comunitarios, que de pronto cuando damos teatro son los que menos se llenan o tienen como gente, porque yo creo que el teatro lo que hace es que te implica todo. O sea, te implica tu corazón, tu imaginación, tu corporalidad, tus huesos, tus articulaciones. Te lleva a imaginar otras cosas, a hacerlas posibles desde el juego. Y yo siempre creo que el teatro es una herramienta para la vida y que las pedagogías teatrales acompañan procesos de vida, no solamente para las personas que queremos hacer el gran montaje en el súper escenario con la súper iluminación y el súper escenógrafo o escenógrafa, ¿no? O sea, las pedagogías teatrales pueden derivarse en acompañar procesos marcados por la violencia, acompañar procesos con personas que han sufrido, que hemos sufrido discriminación, cualquier tipo, que son inmensas las discriminaciones. Entonces yo sí creo que las pedagogías teatrales valen mucho la alegría. O sea, yo no creo que valgan la pena, yo creo que valen la alegría. Vale la alegría, claro, porque es la alegría del encuentro, creo yo. Hablando de encuentros, pues, querida audiencia, Eloísa y yo nos hemos encontrado también en nuestras inquietudes acerca del conocimiento vocal, que no está separado, como ella decía, del cuerpo, de la cuerpa, no está separado de nuestra emocionalidad y no está separado de nuestras historias. ¿Qué significa actualmente para usted la voz en la formación corporal y en la formación en artes escénicas y en la relación pedagógica? Yo creo en este momento que la voz sí es una postura. O sea, la voz es el espejo completo de todas nuestras dudas, de todos nuestros pensamientos, de todas nuestras inquietudes. Entonces, yo creo que la voz es un gran canal de posibilidad también de cuestionamiento, ¿no? Y de también de poner límites, ¿no? Porque de pronto hay muchas voces invasivas. Justo hablábamos con las chicas, con el grupo de la pedagógica, ¿no? Como es importante que ellas también pongan su palabra al frente, ¿no? De pronto, seguramente hay muchas palabras al frente de nosotras, pero colocar nuestra palabra también tiene que ver en la escena, o sea, cómo vemos el teatro, cómo vemos la dramaturgia, cuál es mi voz en un espacio tanto académico como artístico. Y creo que es bien bello porque cuando logramos conectar ahí, logramos construir nuestra estética, mi sueño sería construir la propia pedagogía y construir pues esos espacios desde una voz genuina, que es bien complejo. Claro, ahí estamos aún como en un campo donde la voz es hablada, seguramente para la audiencia la voz es cantada o es actuada, pero hemos hecho otras aproximaciones, hemos compartido como voces donde nuestro aparato vocal imita animales, no, trata de incorporar la animalidad, por ejemplo, de una vaca, de una tigra, de una cuerva, de una serpiente, ¿sí? Como para unirnos como también en nuestra representación de esos seres no humanos, no humanas que nos acompañan en este planeta, ¿no? Y allí pensando en eso, o sea, en muchas cosas, porque mientras hablo con Eloísa, recuerdo las cosas compartidas. Una de ellas, una canción. Un día, una de las compañeras nos pidió traer unas canciones y su merced trajo una canción que para mí fue muy significativa. ¿Recuerda qué canción fue esa? Fue la de El Pavido Návido, ¿sí? El Pávido Návido, sí, pero en una versión que yo no había oído. Cuénteme un poquito de esa versión y ahorita se la ponemos a la audiencia para que la escuchen también y la compartan y la gocen.
Pues yo vengo de una familia muy fiestera, o sea, muy, muy de la música popular tradicional mexicana, o sea, de pronto sí cumplimos un poco el estereotipo que tienen un poco acá de la mexicana o el mexicano, o sea, música norteña, música popular, mi mamá se paraba a bailar, ya mi mamá trascendió hace 4 años. Entonces es una canción que a mí me remueve justo mis recuerdos familiares, mis recuerdos de fiesta y que me gusta mucho. Aparte hay una parte de la canción donde dice que el que quiera ser mi amigo, 3 cosas debe tener, ¿no? Entonces yo valoro mucho las amistades también en estos tiempos donde las palabras también se atraviesan, donde la voz va construyendo amistades o terminando amistades, ¿no? O dejándolas por ahí en algún lado del camino. Entonces, esa canción también para mí habla de la amistad y del gozo. Ya, ¿y recuerda quién interpreta esta versión? Esta la interpretan Los Viejones de Linares, se llama. Los Viejones de Linares. Pues bueno, ahí les vamos a dejar a la audiencia para que la escuchen y que investiguen quiénes son los Viejones de Linares y también que pensemos cómo la música de nuestro continente viaja, no tiene fronteras, hay versiones de canciones mexicanas en Colombia, de canciones colombianas en México, en Brasil, o sea, hay todo un movimiento, pero pensando en lo que yo nombraba de las animalas, ¿qué tal si le mandamos unos mugidos o unos rugidos a nuestras compañeras de quienes estamos hablando? ¿Quién empieza? Estoy lista. Las queremos mucho. Mucho. Y un rugido como de tigra, porque en este grupo había tigra, cuerva, serpiente, como Sí, decía yo. también. Un poco para que la audiencia sienta nuestras sonoridades que hemos explorado en diferentes campos, encuentros, contarles que pues yo también soy docente en la maestría interdisciplinar de artes, de teatro y artes vivas en la Nacional y por eso mi encuentro con Eloísa en este semestre ha sido doble, una parte con las chicas de la licenciatura en artes escénicas, otra parte con las chicas, los chicos que están estudiando la maestría interdisciplinar en teatro y artes vivas. Recuerden, querida audiencia, que hace unos días hablamos con la maestra Soitza Noriega y con el maestro invitado Logan Berger acerca de, bueno, de otros temas, de nuestras voces latinoamericanas, internacionales, europeas, alrededor de cuáles palabras utilizamos para nombrarnos, para nombrar lo que hacemos. Y pensando en ese léxico, Eloísa, dígame 3 palabras con las que usted está trabajando ahorita o que identifica lo que está haciendo ahorita. ¿Cuáles son? Migración, cabaret y voz. Migración, cabaret y voz. Claro, no le habíamos contado a la audiencia algo importante para cerrar esta charla. Esta mujer es cabaretera. Y esta mujer reivindica, como muchas otras, la gordura. Entonces, cabaretera, gorda, fiestera, todo lo que nos ha contado, pues yo agradezco mucho de verdad que haya participado hoy aquí en Tablas y Tableros, Eloísa. Y bueno, espero que este sea el primero de muchos encuentros, de muchas encuentras para participar y compartir con esta gente que escucha Tablas y Tableros cada semana. Y bueno, ya saldremos al aire. Estamos en semanas complicadas, las universidades públicas están revueltas en este final del año 2025, pero ahí seguimos resistiendo, ¿o no? Sí, estamos, y pues yo le quiero agradecer el espacio, la oportunidad, la escucha y pues también la apertura, ¿no? Porque justo en estos trayectos de migración, para una es importante encontrar estos espacios para respirar y compartir y seguir creyendo que el arte escénico vale la alegría. Vale la alegría total y gracias por enseñarnos a que hay cosas que valen la alegría y que hay pocas que valen la pena. Era la experiencia de Eloísa Zapata. Hemos escuchado pues algunas cosas muy breves, pero para mí muy significativas, y yo quiero empezar con esas 3 palabras que significan para nosotros y nosotras contemporáneamente, por ejemplo, la palabra migración.
si oímos las noticias, si vemos todo lo que pasa en el mundo, migración también significa ser una persona asediada, perseguida, no deseada, no querida, que si pensamos en el contexto, por ejemplo, de Norteamérica, hay como un carácter indeseable de las personas migrantes. Hay esos hechos lamentables de los aviones de personas deportadas, aviones que a veces no llegan al país de origen, sino que se van a una cárcel en otro país. Y vemos que la cárcel, tema que también ha estado presente en este año 2025 en Tablas y Tableros, se vuelve un negocio y el cuerpo una mercancía. Inmigración entonces se vuelve un tema durísimo para nuestra contemporaneidad. Y aquí pueden surgir preguntas para la pedagogía en artes y para la creación en artes escénicas. Y es cómo hacemos para afrontar desde la creación, desde la investigación, desde la relación pedagógica, esos fenómenos sociales, esos fenómenos transculturales. Cabaret me sugiere un poco lo contrario, alegría, compartir. Puede haber otra forma de migración en el cabaret y es la apropiación de contenidos culturales, de contenidos artísticos, de comunicaciones, para desde el escenario, desde la música, desde la voz, desde la corporeidad, dar manifiestos, hacer posturas críticas, resistir. Ese es el origen de la representación del cabaret, la resistencia, el compartir subterráneo, un poquito clandestino, de posiciones políticas, de poesía, de arte, el compartir, el encontrarse. Y la voz, pues la voz atraviesa todo esto que estamos hablando. Mi misma voz, mientras está diciendo esto, está pensando en otra cosa que la maestra Eloísa dijo, importancia del encuentro. Y creo que eso es un centro, un nodo de lo que hacemos en licenciaturas como la licenciatura en artes escénicas y los otros programas académicos de la Facultad de Artes de esta universidad. Y es pensar la pedagogía como encuentro y como sueño de futuros posibles, como construcción de una finalidad, de unas metas y de una sociedad soñada, digo yo. Así que migración, cabaret y voz me llevan a mí al sueño, a la ensoñación. Y cuando recuerdo que Eloísa nos habla del lugar de la formación en artes escénicas, por ejemplo en espacios comunitarios, poner el centro en los procesos, la relación y no tanto en la creación de obras o de objetos. Muchas veces pienso que centrarse solamente en la creación de una pieza o de un objeto significa también meterse en el mundo de las mercancías, porque toda cosa, siguiendo a Walter Benjamin, toda cosa creada es susceptible de volverse mercancía, y este mundo capitalista, neoliberal, es muy experto en convertir en mercancía cualquier cosa. Pero el encuentro, el abrazo, el compartir desde las voces, el beso, son difíciles de atrapar por este circuito de los mercados. Así que, como decía Eloísa, la voz es una postura, la voz es cuestionamiento, y la voz es la posibilidad de poner límites, de plantarse, de hacer resistencia. Y con esto quiero saludar a las compañeras de quienes hemos estado hablando. Saludo afectuosamente desde acá, desde Tablas y Tableros, a Tatiana Aguilera Cortés, María Alejandra Blanco Palacios, Paula Coronel Sánchez, Rachel Gómez Bobadilla, Natalie Herrera Velázquez, Lucía Nieto Galeano y Xiomara Vargas Parrado. Con estas 7 estudiantes fue que tuvimos este encuentro con Eloísa, y conmigo me toca ir despidiendo esta Tablas y Tableros. Pues les dejo como una pregunta. Quien quiera ser mi amigo, 3 cosas debe tener. Ahí les dejo. Las 3 cosas se las inventan ustedes y me escriben. Esta ha sido Tablas y Tableros, programa de la licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional. Nos acompañan Alejandro Sepúlveda en la dirección, en las comunicaciones Laura Chávez, en la producción sonora Yolanda Barrantes y Diana Torres, y en el control máster Mario Alfonso Enríquez Romero.
Hoy les hablamos Eloísa Zapata Esquivel y Alejandro Jaramillo Hoyos. No olviden que nos pueden escuchar a través de radio.upn.edu.co y en las plataformas iVoox y YouTube Podcast. Muchas gracias por su compañía. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.